Buenas tardes. Veo un gran ambiente, sumamente amistoso, un poco ruidoso, lo cual quiere decir que incluso a esta hora, pero si alguno tuviera la mínima tentación de dejarse llevar por la cabezadita, les advierto que con nuestra ponente eso no va a ser posible. Eso no va a ser posible. Yo conocí a Tiganus, es la primera vez que me siento con otra Amelia en una mesa, estoy encantada. Está muy bien, Amelia, resultamos bien las Amelias, ¿no? Está bien. Bien. Vamos a ver, la conocí cuando ella empezó, digamos, su vida de activista y desde entonces la sigo. Le pedí que asistiera a dos cosas ya, y siempre he podido contar con ella, cosa que muchísimo le agradezco, a una formación que hicimos en FEMES, que era especialmente importante, porque fue el momento en que por fin el Partido Socialista ha querido pasar a la obra lo que solo está en el programa, que es un partido abolicionista. Y por lo tanto inscribirse en la gran tradición abolicionista del feminismo, que como esta mañana les comentaba en el caso español, está nada menos que iniciada por Clara Campoamor. Costó meter esto en el programa del Partido Socialista, se lo digo como quien lo metió. Vaya, tenía muchas dificultades. Esta mañana también les dije, no es la política la que fabrica la sociedad, es la sociedad la que fabrica las políticas. Pero a veces es muy difícil hacer un cambio político porque siempre te darán la excusa. Hoy lo hablábamos, Amelia, por la mañana. El problema es, para la doctrina queer, la prostitución es, como sabemos, un trabajo como otro cualquiera. ¿Dónde está la dificultad? Todos los viejos cautiverios de las mujeres, absolutamente todos, en este momento son avalados bajo el sacrosanto nombre de la libertad. Siempre que vean la palabra libertad al lado de un neologismo y después el contenido sea un cautiverio, eso está fabricado adrede para que funcione. Por eso es tan importante que las personas que conocen bien el cautiverio hablen de él. Porque miren, a las demás siempre se nos puede decir, ¿y tú qué sabrás? ¿Y tú por qué te haces representante de lo que después de todo? ¿Y tú por...? Nos pasó esto con el fundamentalismo islámico, recuerden, ¿y tú por qué te haces? Y claro, decías, no, yo no, mire, escuchemos a las personas que lo padecen. Nos pasa esto en este momento con la prostitución. La persona que sacó el delito de tercería locativa del Código Penal, y yo creo que esto fue en el año 95, fue un ministro de un gobierno socialista. Esa misma persona ha publicado hace 15 días un artículo sonrojante a propósito de la prostitución, donde, por supuesto, es un trabajo como otro cualquiera. Amelia, yo lo que te agradezco es tu dedicación de tiempo, tu valor, tu capacidad intelectual para poner verdaderamente la cara de la seriedad a este terrible cautiverio. Te agradezco muchísimo que estés aquí y quédate con nosotras todo el rato mientras nos dure esta enorme cosa que tenemos que hacer, porque pedirle a una persona que se prostituya está por debajo de lo que cualquier ser humano merece. No podemos tolerar esto. Y tenemos que tener la voz autorizada de la academia, cierto. La voz autorizada de la ética, cierto. Pero Amelia Tiganus ha conseguido ser la voz activista más autorizada en la escena española del debate de la prostitución, teniendo en cuenta además lo siguiente, y termino. Miren,
ahora nos estará escuchando muchísima gente de América, porque son las horas a las que ya se han despertado y pueden entrar. Cada vez que un partido se juega aquí, se está jugando para toda el área que habla español, no solo para la nuestra. Nunca pierdan de vista eso. El feminismo español y el latinoamericano están totalmente en sinergia, son el mismo. Luego, Tiganus, estás de alguna manera ayudando a clarificar una cuestión enorme, de enorme importancia, para un área cultural que después de todo es la tercera área cultural mundial. No está mal. Te lo agradecemos muchísimo. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación, introducción. Es un honor estar aquí por muchas razones, pero especialmente es un honor sentarme al lado de nuestra gran maestra pensadora y, no sé, yo nunca pensé que iba a llegar este momento, y cuando me escribiste ese WhatsApp yo pensaba, Dios mío, no puede ser, me ha escrito Amelia Barcasio en un WhatsApp para invitarme a la Escuela de Pensamiento Feminista Rosario Acuña. Pues lo celebré y me alegré muchísimo, y de verdad siento que se cumplen cada día más algunos de mis propósitos, y uno de mis propósitos es ser reconocida, como todo ser humano, creo. Exacto. Lo necesitamos. Es especialmente emocionante este encuentro por volver a Gijón. Siempre es un placer volver a Gijón, siempre es un placer volver a los brazos de mis queridas comadres y todo lo que ello conlleva, y estoy viendo muchas caras amigas también de militancia. Al final estamos todas en todas partes, pareciera que tenemos superpoderes, ¿no? Así luego acabamos agotadísimas. Mi intervención de hoy se me hace un poco extraña, porque siempre que hablo para mujeres muy implicadas en esta lucha, se me hace raro, hasta tal punto de pensar, pero ¿qué os voy a explicar si no solo que sabéis muchísimo, lleváis décadas luchando por todo esto y sois mis grandes maestras, sino que además ya me habéis escuchado unas cuantas veces, ¿no? Es como, bueno, pero como siempre hay gente, y como esto se retransmite por YouTube y va a tener muchísimo alcance, como todos los años lo tiene, pues ahí voy a intentar agarrarme a ese puntito de impulso para poder contar una vez más. Y en todo caso, y con esto también aclaro, que no está mal juntarnos para repetir cosas que ya sabemos, porque todo lo demás, que también lo sabemos y que es muy malo y muy dañino para las mujeres, también nos bombardean constantemente, así que ni tan mal. Hoy me he dado cuenta, porque no había sido consciente, de que las primeras jornadas de Rosario Acuña se celebraron en el año 2002. El año 2002 es muy importante, no solo porque empezaron con esta trayectoria y este reconocimiento que tienen estas jornadas, sino que coincide con el año en el que me trajeron al sistema prostitucional, en mayo de 2002. Y voy a empezar mi historia por ahí, porque creo que, o sea, lo que yo pueda aportar a toda esta causa, si surge desde el relato, combinándolo con la teoría, tiene más efecto, y sobre todo a mí me ayuda a hacerlo así, no dejarlo solo en el relato, porque de alguna forma siento alguna especie de revictimización. No sé si es real o no, es algo que yo siento. Bueno, ahora que todo el mundo habla de cómo se siente y que hay que respetar eso, pues, pues yo también hablo de cómo me siento, ¿no? En el año 2007, después de 5 años de ser explotada sexualmente por más de 40 prostíbulos, por todo el Estado español, por todo el territorio, fui expulsada del sistema prostitucional, fui expulsada físicamente. ¿Por qué lo fui expulsada? Porque hay muchísima gente que me pregunta también, ¿y cómo lograste escapar? Yo intenté escapar al principio, intenté salir después, cuando ya era una mujer que elegía libremente a qué prostíbulo ir.
Ya veis la libertad que tenía, ¿no? Y siempre lo comparo con la libertad de un corso en un coto de caza privado, de elegir a ver quién le va a disparar de los cazadores, ¿no? Sin embargo, no ocurrió ese milagro, por decirlo de alguna forma, más que en el momento en el cual quedé absolutamente inservible, cuando colapsé, cuando ya no pude seguir haciendo el papel de la puta feliz, porque eso es lo más perverso del sistema prostitucional, que además de ser utilizadas como meros instrumentos a través de los cuales los hombres puedan eyacular, es decir, somos cosas para que los hombres se masturben, porque ni siquiera estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de una descarga de la misoginia, se podría llamar, ese odio hacia todas las mujeres que se queda de forma simbólica en el prostíbulo. Cuando todo eso nos ocurre, cuando se nos manosea, se nos babea, se nos regatea, se nos convierte en esos instrumentos a través de los cuales eyacular, además de todo lo tenemos que hacer con una sonrisa en la boca, reír, parecer felices, porque para eso se nos ha llamado mujeres de vida alegre, ¿no? Y además los puteros siempre dicen que para amargadas las parientas, o sea, son palabras textuales, es lo que dicen ellos, ¿no? Por lo tanto, no solo nos maltratan a las mujeres en prostitución, sino a aquellas mujeres con las que supuestamente tienen un proyecto de vida y que quieren crear o formar una familia o construirse como familia, ¿no? Después de 5 años colapsé y pasó una cosa que tenía que pasar, creo yo. El último putero con el que estuve salió con el labio colgando porque eso que dicen, ¿no? Que las mujeres en prostitución elegimos y ponemos los límites y tenemos, claro que ponemos los límites, pero esos límites sirven para que los puteros los transgredan porque es lo que les excita, es decir, basta que digas que no quieres sexo anal para que te presionen, para que incluso te violenten y tenerlo. Eso es lo que les pone. En ese momento recuerdo que lo que teníamos en común las mujeres que compartíamos en la prostitución, porque esto ha ido cambiando, también voy a intentar explicar un poquito en lo que yo veo que ha cambiado, nos negábamos a dar besos. Porque para nosotras la penetración y todo lo que conllevaba estar dispuesta y disponible para los puteros ya no tenía una carga ni siquiera emocional a través de esa disociación constante y continua que muchas veces se daba a través de la cocaína, a través del alcohol, es decir, todo lo que conlleva eso para la salud de las mujeres. Y los besos los guardábamos para, bueno, aquellos momentos que nosotras considerábamos íntimos. Para nosotras lo más íntimo eran los besos, no era chupar un pene o no era ser penetrada o baboseada por un hombre, ¿no? Porque no nos dejaron ejercer ese derecho que tenemos al propio cuerpo y a la propia sexualidad. En ese momento, ese putero, una vez más, intentó trascender los límites que yo intentaba poner, que no siempre me salía bien, y en ese momento sentí mucho poder de matar, y llevaba años acumulando las ganas de matar, o sea que simplemente en ese momento reaccioné, me defendí, y el putero salió, bueno, escopetado de la habitación llamándome puta loca. Y después de ese episodio simplemente fui incapaz de levantarme, de hablarle a otro putero, de insinuarme o de hacer esa performance de la puta que se esperaba de nosotras. Simplemente me senté en una silla y no sabía hacia dónde tirar, ni para adelante ni para atrás. Y la puerta estaba abierta y no había barrotes y no había nada que supuestamente me impidiera salir. Y durante los 5 años que estuve realmente no hubo nada físico. En todo momento eran cadenas invisibles. Y cuando hablo de cadenas invisibles no me refiero solo a las cadenas psicológicas, me refiero también a las cadenas sociológicas, sociales, porque a las mujeres en prostitución lo que nos mantiene en la prostitución es el abismo que nos separa a través del discurso social, que estamos ahí porque queremos, estamos ahí porque lo hemos elegido, estamos ahí porque no queremos trabajar, fregar escaleras o yo qué sé qué más cosas
comentan. Después de una semana de estar sentada, se me acercaban los puteros y yo pues ni siquiera les contestaba, no quería hacer nada. Los proxenetas se me acercaron y me dijeron que, por supuesto, estaba acumulando deuda, porque cada día que pasaba no pagaba esa habitación en la que dormíamos hacinadas, no pagaba las multas, no pagaba por esa miserable comida que nos daban. Entonces cada día iba aumentando mi deuda, aun cuando había pagado la deuda inicial. Y eso es otro tema muy importante, que en la prostitución siempre estamos en deuda. Pareciera que nuestra vida es una deuda a los propios proxenetas, ¿no? Y me invitaron a salir. Me dijeron que no eran las hermanitas de la caridad, que eso no era un hotel y que no me podía quedar ahí. Y al no saber por dónde tirar y al solo tener el cuerpo, le pedí a un putero de mi edad, de 23 años, digo esto porque para que dejemos de pensar que los puteros son señores viejos, sin habilidades sociales, hay de todo, absolutamente de todo, y lo sabemos, ¿no? Los hay así, pero los hay jóvenes, con habilidades sociales, atractivos y un largo etcétera. Le pedí que me llevara a su casa a cambio de sexo gratis. Por supuesto que aceptó encantado. Era lo único que yo podía ofrecer para sobrevivir. Y el problema en este sistema, y lo aprendí con mi querida psicoterapeuta Carmina Serrano, es el siguiente. Los seres humanos, ante la amenaza y para conservar nuestra vida, tenemos tres formas de responder. Una es la luchar, pero si no podemos luchar, vamos a huir. Ojo que en esta sociedad, si no luchas y huyes, no eres un hombre de verdad, ¿vale? Eres un marica, eres un planchabragas, un pagafantas, y como la medida es el hombre de verdad, pues ahí empiezan los problemas. Sin embargo, hay una tercera forma de reaccionar cuando no podemos ni luchar ni huir, que es someternos. Lo vemos en los mamíferos, en los perros, por ejemplo, ¿no? Que si están atados no pueden ni luchar ni huir, se someten. Y las mujeres muchas veces nos sometemos para sobrevivir, como resistencia activa, elegimos la vida. El gran problema en este mundo patriarcal es que el sometimiento se ha convertido en consentimiento. Y esto es lo más perverso y lo que nos tiene que hacer reflexionar, y tenemos que eliminar de la ecuación la palabra consentimiento, porque es absolutamente irrelevante en un sistema desigual que abusa de nosotras y que nos coloca una y otra vez en el lugar del sometimiento. En ese momento tuve que someterme una vez más para vivir. Y es así como explico yo toda mi vida hasta ese momento y pasados unos años hasta que descubrí el feminismo. Mi gran suerte fue encontrar un trabajo, pero no solo encontrar un trabajo, sino también venir de una parte del mundo donde la cultura por el trabajo, el esfuerzo era algo muy valorado, no solo en el discurso, sino que yo me había criado en esa otra parte del muro, ¿no? Donde había que trabajar, lo había visto en mi madre, en mi padre, en mi abuela, en mi abuelo, y pude agarrarme a esos valores y hacer frente a esas voces, y no estoy hablando de forma literal, pero sí ese pensamiento recurrente que me decía: ¿qué haces aquí? Vuelve al puticlub, no vales para otra cosa que para ser puta. ¿Por qué pensaba eso? Porque durante tantísimos años de mi vida me habían dicho eso, que era imposible no conectar con ese pensamiento negativo que iba destruyéndome. Y pude resistir y enfrentar la vergüenza y el miedo, porque el primer día que me presenté en ese restaurante como camarera, donde estuve 11 años trabajando, por supuesto que estaban los puteros ahí. Este restaurante donde yo estuve trabajando está a 7 kilómetros del último puticlub de donde yo salí, y de hecho ahí es donde pues ahora tengo mi casa, he construido un hogar y una familia. Entonces juego con ventaja porque me conozco a todos los puteros, pero juego con ventaja ahora mismo. En ese momento no jugaba con ventaja, sino todo lo contrario, porque se daban como codazos, hablaban. Mis jefes, que son un matrimonio con este
negocio pequeño. El primer día se enteraron porque les dijeron, ten cuidado con esta, que además de rumana es puta. Lo mismo ocurrió cuando conocí al que hoy en día es mi marido, que le dijeron, ten cuidado con esta, que aparte de rumana es puta, te quiere quitar, no sé, solo tenía un caballo cuando nos conocía, pero por lo visto le quería quitar el caballo, o sea, lo que sea, ¿no? Por ser rumana. Y todo esto cambió, todo ese miedo que tenía, no solo a los puteros, no solo a su mirada, a la luz del día, a la risa de los niños, a esas mujeres que venían los domingos a comer con sus familias y sus maridos eran puteros, porque los conocía, y al lado en esa mesa parecían unos inútiles, porque ellas, y esto es algo muy común, no sé si aquí también, pero en Euskadi siempre se habla de un supuesto matriarcado, ¿vale? Porque las madres mandan en casa. Entonces, por supuesto que esas mujeres mandaban, pero mandaban en el sentido de que se ocupaban de escoger la comida que a Paco, pongamos por ejemplo, le venía bien para el colesterol. Es decir, si la merluza era rebozada, le decía a Paco, Paco, no puedes comer merluza rebozada, tienes que comer merluza a la plancha. Y Paco decía, vale, de acuerdo. Y ella se sentía súper poderosa. Mientras Paco me guiñaba el ojo y me hacía sentir muy mal. Y no era yo la que tenía que sentir vergüenza, era él, ¿no? Todo esto cambió cuando descubrí el feminismo. Yo era una de esas mujeres, y siempre lo digo, que tengo mucha empatía con la gente que dice chorradas, porque yo las decía, las seguiré diciendo probablemente en otras cosas, pero yo era de la que decían, no soy feminista, soy femenina. Y cosas por el estilo. Menos mal que no tenía Twitter, porque ahora mismo me sacarían pues capturas y más capturas y cosas por el estilo, ¿no? Y un día descubrí el feminismo, y esto ocurrió después de casarme. Yo obligué a Miguel Ángel a que se casara conmigo, pero obligado tal cual, o sea, no es una forma de decirlo, ¿no? Chantaje, amenaza incluido, o sea, de todo. Porque yo necesitaba y veía que la única forma de que me reconozcan en esta sociedad era a través de la mirada de un hombre. No sabía nombrarlo así, o sea, no tenía las herramientas para nombrarlo así. Y que es un hombre progresista de izquierda, sindicalista de toda la vida, pues simplemente no lo entendía, ¿no? Y decía, ¿pero para qué? Se casó conmigo, obligado, forzado, como os digo, y al mes descubrí el feminismo. Tenía 30 años, es decir, hace 8 años. Y en ese momento me explotó la cabeza, porque dije, ¿cómo es que yo no he visto todo esto hasta ahora? Si no he visto todo esto hasta ahora, ¿qué es lo que nos están ocultando y cómo nos están manipulando? A partir de ese momento conecté también profundamente con un sentimiento de seguridad y paz, que eran los libros y la lectura. Y sin darme cuenta, muchos años después me di cuenta, tenía que ver con aquello que aprendí en la infancia también, esos recuerdos de muy pequeñita, cuando iba de la mano de mi padre a la biblioteca municipal a prestar libros para leerlos. En la mesilla de noche de mi padre siempre había libros, y cuando iba a esa biblioteca municipal me sentía súper importante, porque la bibliotecaria me decía, mira, aquí tienes tus libros, los vas a devolver. Entonces todo eso se quedó ahí como una semilla. Digo todo esto para tener en cuenta también lo importante que es ser referentes para nuestros hijos y nuestras hijas, porque eso se queda ahí por mucho que nos perdamos. Descubrí el feminismo, empecé a leer, a formarme. Yo decía, no voy a comprar más libros, porque, bueno, y sigo igual, o sea, sigo comprando libros y los sigo leyendo. Y las cenas románticas, entre comillas, nunca ha sido una cena romántica porque estoy casada con un vasco, es decir, eso no existe. Pero eran como discursos sobre la cuestión opresora de la institución del matrimonio conjunto con la institución de la prostitución. Entonces Miguel Ángel me miraba y me decía, bueno, yo te decía más o menos lo mismo, pero no con estas palabras. Y solo falta que ahora me digas que te quieres divorciar, ¿no? Por el carácter opresivo de la institución del matrimonio. Bueno, no pasó porque no, después de todo lo que me costó. Pero en ese momento conseguí quitarme la culpa, el miedo y la vergüenza. Y en ese momento tomé la palabra delante de 200 personas, estaba en el público en unas jornadas en Donostia, y levanté la mano y dije que quería hablar, que quería participar, que era abolicionista y que quería poner al servicio de esta lucha mi testimonio, mi conocimiento, mi cuerpo y mi cara.
Y ahí una periodista me dijo, yo te quiero entrevistar. Mi primera entrevista fue a 2 páginas, con una foto enorme, en un periódico muy leído en Euskadi, El Gara. Y ese momento y ese día en el que se publica esa entrevista fue un antes y un después también. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento los puteros empezaron a rehuirme, a bajar la cabeza, es decir, el poder cambió de bando. Y por eso es tan importante que las mujeres tomemos la palabra, digamos qué es aquello que nos hacen los hombres, qué es aquello que permitimos como sociedad también. Y cuando ya me había liberado de esta culpa, del miedo y de la vergüenza, cuando los puteros huían como ratas, ¿no? Incluso dejaron de venir al restaurante a comer la merluza a la plancha, siempre me he imaginado que les habrían dicho a su esposa, señora, oye, no, que no la hacen tan buena la merluza ahí, vamos a otro sitio, ¿no? Sentí una obligación de hacer algo más, porque estaba yo muy contenta ahí en mi casita con mi cierta seguridad económica, lo que tiene ser mileurista, que tampoco, pero bueno, estaba bien. Sin embargo, no podía vivir tranquila, no podía disfrutar de eso que había logrado, pensando en que había niñas de 12, 13 años que soñaban con ser profesoras, médicas, arquitectas o peluqueras, me da igual, y que las iban a convertir en putas para servir sexualmente en concepto de ocio y diversión a nuestros hombres. Dicen que 4 de cada 10 en este país, yo creo que son más, pero bueno, vamos a dejarlo y vamos a hacer caso a las cifras. Y ahí empezó este camino que estoy haciendo, y lo hice gracias y tomé esta decisión cuando vi a otra superviviente. En YouTube, en este caso, vi a Sonia Sánchez, una superviviente impresionante, militante, activista, abolicionista argentina, y su charla Ninguna mujer nace para puta. Las mujeres no solo somos pobres o empobrecidas desde un punto de vista económico, por falta de oportunidades y muchas más cosas, sino también por la falta de referentes. El trabajo que está haciendo el feminismo para las mujeres, aún para aquellas que dicen que no les hace falta o no lo necesitan, es absolutamente impresionante, porque nos devuelve las referentes que tanta falta nos hacen. Bueno, y así más o menos es como llegué hasta aquí, ¿vale? En un resumen, ¿vale? Porque no fue tan fácil, pero sí quiero, para cerrar esta etapa de mi vida, quiero resaltar lo importantes que fueron para mí las personas que confiaron en mí, que supieron ver en mí algo más que un cuerpo, que me devolvieron la integridad moral como sujeto y la bondad. Creo que la bondad es algo que hace mucha falta, pero la bondad sin inteligencia, la verdad que nos sirve mucho. Esas palmaditas en la espalda que me daban antes de tener herramientas teóricas para poder articular un discurso político, y me decían, ya está, ya ha pasado, y yo sentía, no está ni ha pasado, y tenía esa necesidad de compartirlo. Creo que surgían desde un acto de proteger, de querer, de cuidar, pero sin embargo necesitamos una sociedad ilustrada para poder entender, no más allá de las emociones, qué es lo que estamos viviendo. Y también necesitamos, aparte de la cuestión intelectual, conectar profundamente con nuestras emociones. Y lo digo en primera persona. Hasta hace 2 años sentía que estaba bien, porque no sentía nada. Y era como, bueno, no siento nada, estoy bien, o sea que tampoco me pasa absolutamente nada. De hecho, puedo ver conferencias o charlas mías y detectar claramente lo desconectada que estoy emocionalmente, ¿no? De contar cosas duras y de ni siquiera pestañear, ¿no? Esto la mayoría de la sociedad no lo entiende, no lo comprende, pero es la demostración más clara de la destrucción a nivel psicológico y emocional que sufrimos las víctimas de violencia machista. En este caso estamos hablando de la prostitución, porque sí, es violencia contra las mujeres. Y hace 2 años, a través de la psicoterapia, empecé a conectarme emocionalmente con mi vida. Y dije, madre mía, qué miedo.
Miedo a sentir, miedo a conectar con el dolor que constantemente me deja cao, ¿vale? Porque yo estoy bien, todo el mundo me dice, ¿estás bien? Digo, sí, lo sé que estoy bien. Veo constantemente a mujeres que están muchísimo más dañadas, e incluso estaríamos hablando de casos irreparables en el caso en el que hayan sobrevivido físicamente, pero a nivel psicológico muchas veces son casos que no se pueden reparar y no pueden devolverse a la vida. Pero todo esto que estoy viviendo ahora, esta sanación del trauma y todo este proceso me parece durísimo y de verdad pienso, qué maravilla volver a sentir, aunque sean cosas duras y dolorosas, pero también siento lo bueno ahora. Qué maravilla poder descubrir sabores o olores que no recordaba o ni siquiera sabía que existían, es decir, la despersonalización, la desconexión con nuestra propia humanidad es absolutamente bestial. Y cuando nací en el año 84 en Rumanía, seguramente mi madre y mi padre ni se les habría pasado por la cabeza que su vida iba a ser así. Estoy absolutamente convencida que como cualquier madre y padre en este mundo, creo yo, o quiero creer, no querían eso para mí y me lo demostraban constantemente. ¿Es importante el lugar donde nacemos? Por supuesto que sí. Esto que nos están diciendo que no, si te esfuerzas mucho puedes lograr lo que quieras. No es verdad, no puedes lograr lo que quieras si te esfuerzas mucho, por mucho que te esfuerces. Y el haber nacido en Rumanía es importante, el haber nacido en el año 84 también es importante, el haber nacido en el seno de una familia de clase obrera también es importante. Ser la mayor de 2 hermanas creo que también. Sin embargo, todas estas cuestiones no marcaron mi destino seguro, aunque sabemos que en el patriarcado un destino seguro para las mujeres es ser puta, ¿no? En este sistema que prostituye a las mujeres, no a todas, pero en el cual todas somos prostituibles. E incluso hay bromitas del tipo, bueno, si algo va mal, pues me meto a puta, ¿no? Hasta ese punto se ha normalizado esta cuestión. Yo soñaba con ser profesora o médica porque era una niña muy brillante, inteligente, preguntaba muchísimo. Eso en la clase obrera se castiga duramente. ¿Por qué? Porque bueno, mi madre y mi padre me preparaban para el día de mañana donde me iba a poner en riesgo la vida constantemente, como ellos lo hacían en la fábrica, había poco margen de preguntar ¿y por qué eso y no lo otro? Pues la técnica no era la zapatilla, pero era como, bueno, cállate y acata, porque para eso has nacido, para acatar, es decir, el sello de clase estaba presente en mi educación y era algo compartido en este barrio donde yo me había criado y sobre todo porque eran tiempos muy difíciles. En el año 89 sabemos que cayó el muro de Berlín, hubo una revolución, una transición, fue absolutamente bestial. Yo pude comprender y perdonar, o empezar a perdonar a mi madre cuando pude ponerme en su piel, cuando pude conectar e imaginarme, tan joven como era, porque me tuvo con 20 años, en un mundo donde todo lo que había conocido desaparecía de un día para otro, donde reinaba el caos, la hiperinflación y todo lo que podemos pensar ahora mismo de todo lo que estamos viviendo. Pero aparte de eso, los secuestros de niñas estaban a la orden del día. Niñas eran secuestradas así a plena luz del día y vendidas como esclavas sexuales en ese momento en Turquía. Después siguió Alemania y después España e Italia. Y quiero imaginarme a mi madre cómo vivía todo aquello con una niña que no quería obedecer, que era yo, porque menuda fui. O sea, mi madre tuvo muchísimos dolores de cabeza conmigo, cuando ella, para protegerme, simplemente quería ocultarme el mundo real, quería tenerme ahí bajo su ala, costara lo que costara, y yo era todo lo contrario, era como, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Quería conocer el mundo, quería... Y ella hizo todo lo posible, de verdad, que se empeñó mucho en educarme a base de palos, porque era como se llevaba la educación en aquellos tiempos, pero no pudo evitar aquello que más temía.
A los 13 años sufrí 5 violaciones simultáneas, no es una violación múltiple, porque fueron 5 simultáneas. Y a partir de ese momento mi vida dio un giro impresionante, porque si bien el día anterior yo soñaba con ser profesora o médica, sacaba muy buenas notas, mi madre y mi padre siempre me decían, tienes que ir a la universidad, tienes que estudiar, tienes que conseguir cosas que nosotros no hemos podido lograr, ¿no? Y con ese sueño acabé en esa espiral y en ese pozo sin fondo a partir de ese momento. Siempre cuento que esa violación en sí no fue lo más duro y traumático, por supuesto que lo fue, pero lo peor vino después, porque en ese momento en el que a mí me meten en un portal y me violan entre 5, yo no recuerdo gran cosa, porque llegué a disociarme. Tenemos este mecanismo tan maravilloso, la mente humana, para protegerse, pues se desconecta, ¿no? En ese momento siento esa sensación de miedo, sí, porque no quería morir, es lo que recuerdo, que yo no quería morir, y recuerdo sentirme como ciega, sorda y muda. Incluso recuerdo como un zumbido en el oído que me protegía de las risas de los violadores, de sus insultos, de aquello que me decían, no, te gusta follar, puta. Esa fue la primera vez que me llamaron puta. Antes no tengo recuerdo, no tengo conciencia de ello. Si después de esto la sociedad y el entorno hubiese respondido de otra forma, seguramente mi vida no habría llegado a ser la que finalmente fue. ¿Por qué lo digo? Es importante entender cómo la propia sociedad forma parte de este sistema prostitucional. Hay mucha gente que me comenta, sobre todo la gente joven en mis charlas, me dice, bueno, pero nadie te ayudó, nadie hizo nada por ti. Y les hago esa reflexión, como son muy jóvenes, digo, vais a casa y preguntáis a vuestras madres, a vuestros padres, a vuestras abuelas, si hace 40 o 50 años si una mujer era violada o era madre soltera, si la sociedad la ayudaba. Y no esperan a preguntar porque saben que no y lo dicen, no la ayudaban. Claro, no solo que no la ayudaban en ese momento, y ahora lo de la madre soltera que se ha cambiado, y está cambiando poquito a poco el tema de las agresiones sexuales a las mujeres y cómo todo eso gracias a las feministas, por supuesto, que llenamos las calles. No solo que no las ayudaban, sino que además era la propia sociedad la encargada de expulsar a las mujeres a los márgenes. Y sabemos que los seres humanos necesitamos la comunidad para sobrevivir. Sin una comunidad fuerte somos carne de cañón. Estoy utilizando un lenguaje bélico y cada vez, ahora como estamos con todo este tema me doy cuenta y bueno, podía ser, porque es la guerra contra las mujeres. En ese momento empezó mi gran drama, porque no solo la sociedad y mi entorno no supo responder, porque me acusaron de haberme insinuado, con qué iba vestida, de que me lo había buscado. Me empezaron a llamar puta de forma sistemática. Debido al trauma, mis notas bajaron en picado porque no podía concentrarme, no podía estudiar. Claro, ahora entiendo todo esto. En ese momento no entendía qué es lo que me estaba pasando y me sentía más culpable, más sucia y más mierda aún de lo que me habían hecho, ¿no? Y cuando el propio profesorado, que claro, yo era una de sus favoritas porque estudiaba bien y estaba muy activa, me empezaron a decir, porque no vieron indicadores o no supieron responder a eso, me empezaron a decir que vaya qué mal, que así les estoy pagando a mis padres, que les están deslomando por mí y que he dejado de sacar buenas notas porque ahora he empezado a andar con chicos y todo eso, es decir, más culpa, más responsabilidad sobre mis hombros. Y os cuento todo esto para que entendamos cómo se fabrican las putas. Es decir, las putas no nacemos putas, no tenemos algo en el ADN diferente, pero sí formamos parte de una sociedad que a través de la acción u omisión nos convierte en putas, en cosas. En ese momento me convertí de una niña cariñosa, curiosa, estudiosa, en una niña violenta, agresiva. Me escapaba de casa, me escapaba del colegio, me escapaba de todas partes porque no sabía cómo gestionar
todo ese dolor y no sabía dónde encontrar mi lugar en el mundo, porque en todas las partes era la apestada. En esa situación de absoluta vulnerabilidad me convertí en una presa fácil y sobre todo dejé de resistirme. ¿Por qué dejé de resistirme? Porque veía que daba igual lo que yo intentaba luchar y resistir, el resultado era el mismo. Hoy puedo saber y puedo nombrar eso como indefensión aprendida. Entonces no tenía las palabras ni las herramientas para analizarlo. A los 17 años y medio, los mismos que me violaron sistemáticamente durante todo este tiempo, cuando dejé de resistirme, yo me apropié de aquello que me estaban diciendo. Me estaban diciendo, eres una puta. Y yo al principio decía, no, no soy una puta. Pero al final acabé diciendo, sí, soy una puta y a mucha honra. ¿Por qué lo dije? Para sobrevivir. Es decir, entiendo perfectamente cuando las mujeres en prostitución dicen, no, no, yo soy puta porque quiero. Es un mecanismo para sobrevivir. Pero eso no se convierte en un argumento. Esto creo que es importante también. Esos mismos que me agredieron, me violaron sistemáticamente durante años, me empezaron a hablar de las bondades de la prostitución, de cómo en un par de años iba a poder solucionar mi vida, comprar una casa, un coche, cosas que yo no necesitaba realmente. Yo nunca sufrí la pobreza, o sea, yo no era consciente de ser pobre, porque a mi alrededor todo el mundo pues tenía trabajo, casa, comida. La gente no se iba de vacaciones porque no se iba de vacaciones, es decir, yo no conocía todo eso. El transporte público pues lo utilizábamos todo el mundo y de eso sí se encarga bien el capitalismo, ¿no? De crear deseos antes inexistentes para convertirlos en necesidades y de ahí a que sean un derecho solo hay un paso. Y yo ya tenía los derechos básicos garantizados, la casa, el alimento, el acceso al colegio, y todo lo que se necesita para el ser humano en concepto de básico, ¿no? Y dije que sí, tenía 17 años y medio. ¿Por qué dije que sí? Porque quería salir de ese agujero. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿y tú te lo creíste? Digo, sí, claro que me lo creí y además de que necesitaba creérmelo, estoy absolutamente convencida que cualquiera se lo creería. Pero cualquiera en esa situación, claro, no desde nuestra casa escribiendo tweets, porque ahí por supuesto que no podemos conectar, porque solo así se explica, por ejemplo, cómo hay gente que dejan sus familias, sus hogares, todo lo que conocen para, por ejemplo, cruzar el desierto durante años, empezar a cruzar en patera, poniendo en riesgo su vida y la vida de sus propios hijos, para llegar al otro lado del agua, donde probablemente no sean tratados de la mejor forma, y lo hemos visto y lo vemos constantemente. ¿Qué mueve a esas personas? Pues mueve lo que nos mueve a todos los seres humanos, salir adelante y mejorar nuestra vida. En ese contexto yo no tenía las herramientas para analizar mi propia situación de vulnerabilidad, no tenía las herramientas para analizar cómo estos criminales abusaban del poder que tenían, ¿no? Y por lo tanto, en ese mismo instante en el que dije que sí, me convertí en culpable. Es como una condena, una cadena perpetua para las mujeres, y además está estudiado, las feministas lo han demostrado, ¿no? Si dices que sí, da igual si es un sí genuino o es obtenido bajo presión, ese es un sí para toda la vida. Da igual si ese sí es en el marco del matrimonio, antes era para toda la vida, ahora es de forma secuencial, ¿no? Esas violaciones en el marco del matrimonio, como el sí es para todo y con todo, o en el caso de las mujeres prostituidas, el sí es para siempre y con todos, también en el caso de las putas. Me vendieron a un proxeneta español por 300 euros. Esa venta no fue nada al estilo Hollywood, ¿vale? Esos que nos están diciendo, viene una furgoneta blanca. Sí, hace muchos años pasaba eso, pero después los proxenetas refinaron las formas de captar y de trasladar a las mujeres, porque se dieron cuenta que una mujer que sabe y tiene conciencia de que es víctima de un delito o de una injusticia, va a conseguir
antes o después, liberarse, va a pedir ayuda, va a intentar escapar. Y se dieron cuenta que las cadenas psicológicas son mucho más efectivas en cuanto a que si nosotras no nos identificamos como víctimas, pues va a ser mucho más difícil salir de esa situación, ellos van a quedar impunes, y es con lo que juegan. Simplemente me presentaron a este proxeneta español. En todo caso era como un acto de favor que me hacían, ¿no? Todo el rato me decían, bueno, tú quieres, ¿no? Vale, pero te lo has pensado bien, todo bien, vale, pues adelante, porque tú eres una chica muy apañada, muy guapa, puedes manejar a los hombres, sacarles el dinero, tener poder sobre ellos. Es un poco aquello que viene a ser un bestseller que se ha colocado, se ha introducido en el feminismo, escrito por Virginie Despentes, la teoría King Kong, que está haciendo tantísimo daño, sobre todo a las mujeres más jóvenes, víctimas de violencia sexual, que sufren un trauma sexual, porque eso es lo peor que nos puede pasar a las que hemos sufrido un trauma sexual. ¿Por qué? Porque debido a ese trauma repetimos en bucle aquello que nos ha dañado en un intento de tener el control sobre esa situación. Y si además se nos dice, no, vas a cobrar por ello porque tienes poder sobre los hombres, es, ir al matadero, pero de cabeza, ¿no? Las víctimas de violencia sexual, lo último que necesitamos es el sistema prostitucional, y es a lo primero a lo que se nos empuja, pero no solo a lo primero, sino como única salida. Ese momento en el que a mí me convencen de que es lo mejor que puedo hacer en esta vida y que voy a ganar muchísimo dinero, cojo una mochila, me escapo de casa, cojo una mochila y me tienen durante 6 meses en un piso con otras chicas a la espera de ser distribuidas, cual mercancía, por supuesto. En nada más cumplir 18 años me traen al primer prostíbulo en Alicante, y ahí empieza el infierno realmente, porque sí, yo sabía que venía la prostitución, pero también me engañaron. En este mundo pareciera ser que si sabías que venías a la prostitución, pues no te han engañado. Te mereces todo lo malo que te pase, por puta. ¿Quién te manda a ti a meterte ahí? Y durante esos 5 años en los que sobreviví a todos esos puteros, pensé que era mi culpa por haber dicho que sí, porque me lo había buscado. Era yo misma la que lo decía. De hecho, al salir de la prostitución y al dar la cara, fue un reto muy grande, esto de plantarme y decir, sí, lo sabía, ¿y qué? Todo esto hace falta muchísima fortaleza y sobre todo muchísimo conocimiento teórico para poder defenderme, porque sí, tengo que defenderme constantemente, porque aún hoy en día hay gente que duda que yo haya sido víctima, o incluso piensa que me lo estoy inventando, porque claro, es tan agradable sentarse delante de la gente y abrirte así, ¿no? En ese instante en el que piso el primer prostíbulo, me doy cuenta de que el prostíbulo estaba lleno de chicas de mi ciudad, es decir, este proxeneta abastecía la demanda con mercancía de mi ciudad. En todos los países exportadores de mercancía para este negocio criminal, para esta multinacional criminal, siempre hay 1 o 2 ciudades de donde salen más. Es decir, no es algo baladí, no es algo que pasa sin más. Las redes criminales tienen muy fijadas los puntos de origen. Por ejemplo, en Rumanía, mi ciudad, Galati, y la de al lado, Brăila, son las principales ciudades que abastecen la mercancía de la demanda de mujeres y niñas en este país. Bueno, el recorrido por los puticlubs lo suelo resumir de la siguiente manera. Pido al público que está delante en ese momento, hoy os ha tocado a vosotras una vez más, que os imaginéis cómo sería vuestra vida si estáis a miles de kilómetros de vuestra casa, en un sitio donde no conocéis a nadie, tampoco conocéis el idioma, estáis desnudas, bueno, en tanga y tacones, si eso se puede considerar que es una forma de estar vestida, en una rotonda, en un polígono, en un prostíbulo o en un piso, y que para lo único que servís es
para ser mercancía. Todo lo que he contado hasta ahora es violento. O sea, solo imaginarse eso, sin lo que ocurre en la prostitución. Y hemos definido los prostíbulos y los espacios prostitucionales como auténticos campos de concentración exclusivos para mujeres empobrecidas, no solo yo, sino varias supervivientes, porque es así como se nos trata a las mujeres. Esta historia queda reflejada en mi trabajo, en este libro. He intentado con todas mis fuerzas que no sea solo un relato. ¿Por qué he intentado con todas mis fuerzas que no sea solo un relato? Para protegerme. Porque cuando empecé a dar el testimonio, me empezaron directamente a decir, esa gente que dice, ¿no?, que hablen las putas, que hablen ellas, como si nada tuviera que ver con todas nosotras, ¿no? Empezaron a decir que sí, muy bien, pero ese es tu caso. Hay otras, y claro, a ella digo, qué cruel, que además de abrirse en canal, de dar el testimonio, que te vengan y que te digan, ya, sí, pero no me sirve lo que estás diciendo, ¿no? Justamente quienes más dicen, ¿no?, que hablen ellas, que decidan ellas. De la misma forma que cuando legislamos, por ejemplo, sobre la violencia sexual, por poner un ejemplo, no decimos, no, pero que salgan las violadas, que den la cara, que cuenten lo suyo y que luego decidan lo que quieren que se haga. ¿Por qué? Porque entendemos que tiene que ver con toda una sociedad y con todas nosotras. Este es el gran reto que tenemos las mujeres, en primer lugar, y es el ejercicio que he intentado hacer en este libro, de intentar romper con esa dicotomía entre las buenas y las malas, las putas y las santas, las que sirven y las que no sirven. Porque en el momento en el que nos veamos como todas iguales, en el momento en el que dejemos de decir chorradas, como todas somos putas, es decir, yo escucho eso y yo digo, pero ¿qué necesidad hay de apropiarse de algo tan violento y denigrante que el patriarcado nos ha puesto, nos ha colocado en ese lugar? Por supuesto que a todas nos han llamado putas, y si no nos han llamado nos pueden llamar en cualquier momento. Esto no es que has cumplido 30 años, no te han llamado y ya está, se acabó, ¿no? Nos han llamado no para poner en evidencia nuestra libertad, nuestro poderío, sino para deshumanizarnos y de esa forma sentirse legitimados de ejercer la violencia sobre nosotras, porque claro, las putas no son personas, son cosas, y que ahora de repente a grito pelado y en plena calle gritemos todas somos putas, pues a mí me parece muy preocupante para llamarlo de alguna manera, ¿no? Y esta propuesta va mucho más allá, y creo que el relato que hago sobre los puteros es importante también. Como no hay un perfil del putero, yo los he discriminado en 3 categorías. Principalmente porque me tocaban mucho los ovarios y me decían, no, pero es que no todos los puteros son malos. Y era como, Dios mío, ¿y tú cómo sabes eso, no? Por algo me lo estarás diciendo. Y me decían que algunos son buenos, porque pobrecitos van a hablar y no tienen habilidades sociales, y que, claro, porque son solteros, de caserío, y bueno, estoy hablando un poco en el contexto de Euskadi, pero en general me decían eso, ¿no? Y primero digo, pero a ver, ¿quién se va a creer? Vamos a ver, ¿quién se va a creer en serio que los puteros pagan para hablar? Para hablar, ojo, ni más ni menos con mujeres que mayoritariamente no hablan su idioma. Claro, no tienen habilidades sociales. Chico, te vas y te pagas terapia para mejorar tus habilidades. Claro, pero por el mismo precio, el lugar donde se coloca no es el mismo, ni de lejos. Cuando tú vas a terapia o vas de putas, no es el mismo lugar. Aun cuando dicen que las prostitutas hacemos de psicólogas. Yo me descojono a la gente que ha estudiado una carrera de psicología, porque digo, ay, no lo sabíais antes, porque si no os hubierais ahorrado dinero, tiempo, esfuerzo y todo lo que conlleva, ¿no? O sea, no sé, sois así como un poco losers en este sentido, ¿no? Se entiende la ironía, ¿verdad? Porque hay gente que luego no entiende la ironía y empiezan los problemas. Seguro que sí. Sí, se le ve tranquila, sí. Entonces, en este juego de los puteros buenos, pues yo los he llamado puteros majos.
entre comillas, porque claro, la gente sufre con el sufrimiento de los puteros, sufre enormemente por aquellas mujeres que quieren ser putas. ¿Os habéis dado cuenta de cómo el sufrimiento y la preocupación que de repente, o sea, estás hablando de cosas terribles y te saltan, no, y las que quieren, digo, yo ya así como que se me hincha un poco la espalda así, digo, mira, de verdad, yo llega el día en el que, porque es ilegal, porque si no, mi gran sueño, desde luego, es dejar de dar charlas y empezar a repartir tortas, así Estáis con ganas también. Sí, los veo con ganas y tenemos motivos de sobra, pero no lo podemos hacer, ¿vale? Vale. Entonces, he pensado sobre este perfil de putero majo, entre comillas, ¿no? ¿Cómo es el putero majo? Pues es el más asqueroso de todos. Ese putero nos dañaba profundamente porque él, con un billete, no solo quería penetrar nuestro cuerpo, ¿vale? Porque, a ver, si alguien se cree que solo vienen a hablar, de verdad, no sé cómo ha sobrevivido hasta hoy en día. La vida es muy dura, ¿vale? O sea, no se puede ser tan inocente. No solo quiere penetrarnos, sino que además quieren comprar la performance de lo que sería una relación ideal con una mujer. Sentir esa mirada de admiración, de ser importante, de aquello que dice que es súper interesante. Claro, ¿por qué? Porque ya fuera de la prostitución las mujeres nos hemos empoderado y dicen, mira, cállate pavo que me aburres, o sea, cállate que ya te explico yo, o sea, no tiene ninguna relevancia lo que me estás diciendo. Entonces, claro, ellos añoran esa parte, son profundamente narcisistas, ¿no? Y también quieren comprar la performance de la novia, quieren una novia cariñosa, que les dé besos. ¿Qué consecuencias tiene eso sobre las mujeres en prostitución? Pues durísimas, porque este tipo de putero nos impide disociarnos. Como os decía antes, la penetración ya no tiene ningún valor porque desconectamos y ya está, hasta aquí hemos llegado. Sin embargo, este ser quiere por un billete aquello que ni se compra ni se vende, que es el afecto, es el reconocimiento, es algo genuino y no le importa pagar por ello. Y es triste, de verdad. Aunque digan no, pago porque no tengo con quién hablar, es ridículo. O sea, nos ponemos en esa situación y más en un país que no tiene más que bares, que la gente es alegre, mete chapas. Yo soy una persona que me encanta el silencio, me encanta estar sola. A veces digo, voy a tomarme un cafecito tranquila. ¿Qué va? Me empiezan a hablar, a veces acabamos de fiesta. Es decir, no hay problemas para hablar, realmente, si se quiere hablar, ¿no? Y mayoritariamente yo con estos puteros solía ser muy violenta porque era como, pero, o sea, déjate de historias, folla y lárgate, ¿no? Y me llamaban puta asquerosa que solo quiere el dinero. Bueno, sí, sí, eso es. Después, es que para mí que es preocupante convivir con hombres así, de verdad. Después están los hombres machos. Los hombres machos reproducen aquello que aprenden en la pornografía y lo hacen en la prostitución porque, aunque ya esto está cambiando ahora mismo, porque las mujeres fuera de la prostitución igual les dicen, oye, mira, que no me mola tanto, que me hace daño, que no llego al orgasmo. Entonces ellos dentro de su cabeza piensan, esta es una frígida, me voy a ir con una mujer, una femme fatal, que le encanta el sexo, bueno, el relato de los puteros, si podéis, en los foros de puteros, si tenéis estómago también para hacerlo, y mucha fortaleza mental, es que las prostitutas, cuando estamos con ellos, con estos puteros machos, vamos, orgasmos, pero uno tras otro, uno tras otro. Ellos son muy buenos amantes. El problema son las mojigatas estúpidas que no disfrutan, no son capaces de percibir lo buenos amantes que son ellos. Y además lo dicen. ¿Qué ocurre hoy en día con todo esto? Que estos chicos que aprenden con la pornografía a partir de los 8 años que empiezan a consumir, de hecho, condicionan a las chavalas que también están criadas con la misma pornografía, pero no para lo mismo, ¿no? Porque las mujeres aprendemos a obedecer y a someternos,
cuando ellas mismas piensan que tienen un problema sexual porque no les gusta aquello. Y además se las amenaza como no vales ni para puta, me voy a ir de putas. Entonces, los casos de niñas, porque son niñas, que acaban en urgencias con desgarros anales, con desgarros vaginales, son cada vez más frecuentes. Es como se putifica a todas las niñas y las mujeres jóvenes hoy en día. Y después está el putero sádico. Es el más cruel de todos. Y la verdad que me cuesta mucho como crear un relato. Cuando escribí el libro, la editora me decía, intenta como, digo, no puedo, es que no lo recuerdo. Esto forma parte también del trauma y de la forma de protegernos que tenemos, ¿no? Pero estos puteros sádicos disfrutan torturándonos, humillándonos, cuando no asesinándonos, porque hay muchísimas mujeres que acaban asesinadas principalmente por puteros. No son, los proxenetas normalmente nos asesinan solo si es un acto disciplinario, es decir, que otras vean lo que les puede pasar, pero si no, somos la gallina de los huevos de oro, van a intentar sacarnos hasta quedarnos inservibles, ¿no? En este mundo de la prostitución también se nos ve empoderadas, libres y felices, porque para protegernos de estos puteros sádicos, adoptamos esa forma de estar en la vida, porque si ven miedo en nuestros ojos, en nuestro comportamiento, somos van a ir a por nosotras y lo percibimos intuitivamente, es decir, no es que lo hayamos leído en ningún libro y sabemos que eso nos protege, aunque estemos muertas de miedo, hacemos como que es lo normal, que esto está bien, que es divertido, para no no sé si, cómo decirlo, para no despertar más a la bestia, cuando no tendría que ser así, ¿no? Pero sí es una herramienta y una estrategia de supervivencia. Estos son los tres tipos de puteros que yo he podido discriminar, pero luego hay un cuarto perfil que ellos dicen que no son puteros. Ay, esos son geniales. Sí. Ellos no son puteros. De hecho, si hablamos de estadística, 6 de cada 4, o sea, 6 de cada 10 no son puteros. Podríamos decir, hostia, está mal la cosa, pero la mayoría no lo son. ¿Qué va? Es mentira. Hay un tanto por ciento que creo que no he hecho una investigación, igual algún día, pero no hace falta. Lo podemos averiguar en nuestro día a día. De hombres que dicen que ellos no son puteros, que no se van de putas, pero sí han ido o se van con sus amigos a tomarse una copa. Al puticlub, al piso, ahí donde acaban las fiestas, cierran los negocios y todas estas cosas. Pero que ellos no son puteros, se piensan que son mejores, ¿vale? Ellos están en otro escalón bastante más alto, según ellos. Y se les olvida que yo sé lo que hacen los puteros que solo van a tomar una copa. Porque sí, para mí son puteros, no se le puede llamar de otra forma a un hombre que se va de fiesta y a brindar con copas que valen 3 veces más a un sitio donde se tortura y se explota sexualmente y económicamente a las mujeres más vulneradas y más empobrecidas de este planeta. Y sobre todo lo que no cuentan es qué hacen mientras toman esa copa, mientras solo toman esa copa. No cuentan que también nos manosean, nos babean, nos preguntan qué les vamos a hacer, cómo les vamos a hacer. Ellos están de fiesta, entonces piensan que nosotras también estamos de fiesta en ese oasis libre de feminismo, ¿no? Y después se van y piensan que no han hecho nada malo. Y creo que ese es el gran problema, esos 6 de cada 10 hombres que supuestamente no son puteros, ¿por qué no lo son? Lo pregunto en mis charlas con adolescentes. Sí, antes de saber quién soy, o sea, antes de presentarme, porque les puede intimidar bastante, entre que soy muy grande y con esta historia, pues puede que les limite a la hora de hablar libremente, y me sueltan todos los tópicos primero, ¿no? Y les pregunto también, entre otras cosas, ¿por qué se irían o no se irían de putas? Los machitos de la clase, porque se les ve, ¿no? Cómo se sientan, tienen el cabello así como tal, se les ve como hombretones ya, ¿no? Aunque sean unos mocositos de 14, 15 años. Si me escuchan ahora de 14, 15 años, retiro mis palabras, ¿vale? No he dicho mocositos. Sois
chicos. Esos dicen que sí, porque claro, porque ellas quieren, porque es ocio y diversión, y si yo me quiero follar a un pibón que no quiere follar conmigo, pues me veo obligado a pagar. En esos términos hablan, ¿vale? Entonces digo, pues si me estás dando la razón, me estás diciendo que una tía que ni te miraría, porque es un pibón, y tú quieres estar con un pibón, sí, yo también quiero estar con Miguel Ángel Silvestre, pero no por lo que sea, no hasta ahora, puede ser que cualquier día de estos... ¿Quién sabe? Yo no pierdo la esperanza, ¿vale? Pero eso no me da legitimidad de presentarme ante un chico que me gusta y decir, toma, 3.000 euros, cómeme el coño, porque sí, así, porque yo me lo merezco, ¿no? Pero ellos sí crecen con esa idea. Y después están los que dicen que no. No iríamos de putas porque qué asco. Todos los que han estado antes y no sé qué, no sé cuántos y tal, es decir, no piensan que las mujeres somos seres humanos, que tenemos derechos, que tendrían que tratarnos de otra forma, no, les da asco. Ojo que estos que dicen que les da asco acabarán siendo puteros. ¿Por qué? Porque el asco, o sea, todo eso que te, no sé cómo llamarlo, si el morbo, eso es el morbo, todo lo que está ligado a eso, acabarán desarrollando estrategias, eso sí, igual se van a primera hora de la tarde, recién estrenadito el producto, recién duchado, ahí sí. Y luego están otros que dicen, no, yo pagar, por cierto, yo me las follo gratis. Vale, entonces tenemos un problema muy grave con los hombres. Tenemos un problema muy grave con los hombres, no porque los hombres sean el problema, sino cómo están siendo socializados nuestros niños desde antes de nacer para que todo esto les parezca normal y legítimo. Hay muy pocos, los puedo contar con los dedos de una mano en estos 6 años, los chicos que han dicho no, porque yo no quiero estar con una mujer que no quiere estar conmigo, me parece denigrante, o sea, no llegan a esto. Y he estado con muchos chavales, ¿vale? Entonces nuestro reto es no solo proteger a las niñas, por supuestísimo que sí, porque los daños son brutales, pero también tenemos la obligación de proteger a los niños, a los chicos varones, porque ellos también tienen el derecho de ser criados y educados en valores y con la ética feminista como hilo conductor. Ellos también tienen el derecho a disfrutar de una sexualidad plena, de poder encontrar a las mujeres como lo que somos, sus compañeras de este viaje llamado vida, y no cosas, no receptáculos de semen. Tenemos este gran reto por delante. Este gran reto que tenemos por delante, y siempre lo hemos tenido las feministas, solo se va a lograr gracias al abolicionismo. Abolir la prostitución es una cuestión no solo urgente, sino también imprescindible. A mí me cuesta mucho, en esta sala ya sé que no, pero me cuesta mucho hacer ver a la gente en general, de a pie, de la calle, que abolicionismo no es prohibicionismo. Ya estoy en un momento de mi vida en el que digo, mira, léete mi libro, porque estoy cansada ya de explicar siempre lo mismo, de verdad. O sea, hay más de 1000 entrevistas mías, he escrito un libro, hay muchísimo más escrito sobre esto, y cuando yo recomiendo mi libro es porque veo que estas personas a las cuales les recomiendo mi libro no tienen el hábito de leer al menos teoría feminista. Pueden leer otras cosas, ¿vale? Porque el libro los hay de todos, no todos son buenos. No leen libros buenos. Entonces digo, bueno, pues un inicio es este. Luego ya te vas familiarizando y hay teoría y pensamiento a raudales, ¿no? Gracias a las feministas. Y he hecho un discursito así cortito de decir, abolición no es sinónimo de prohibición, no lo es otro modelo teórico. Si alguien está viendo esto por el streaming, que compre mi libro, o que lo preste en la biblioteca, o que vea cualquier charla mía, ¿no? Donde he podido desarrollarlo más. Abolición no es sinónimo de erradicación tampoco, ¿no? Porque hay muchos días, y mientras tanto, como que mientras tanto, ¿vale? Abolir es el instrumento y el camino que utilizamos para llegar al fin, porque el fin sí es erradicar la prostitución y la pornografía, pero si tuviera que buscar un sinónimo, sería que abolición significa deslegitimar.
deslegitimar una institución patriarcal, deslegitimar un sistema prostitucional. Y para deslegitimarlo se podría decir que hoy aquí estamos aboliendo la prostitución, pero no es suficiente. Necesitamos una herramienta jurídica, necesitamos una ley que sí diga claramente que penetrar mujeres que no te desean sexualmente está mal, haya o no haya un billete de por medio. Necesitamos que se multe a los puteros considerándolos agresores sexuales, porque sí, son ellos los que nos enferman gravemente, los que dejan todas esas secuelas sobre nuestras vidas, porque no nos enferman conceptos en abstracto, nos enferman ellos y sus prácticas, y de hecho son ellos los que alimentan y financian esta estructura criminal que es el sistema prostitucional. Hay mucha gente que se resiste a esta cuestión y nos dice que somos punitivistas. Y yo me cabreo muchísimo con este tema. De hecho, cada vez me cabreo más, porque digo, si yo me salto un semáforo o paso un radar, que me he comido unas cuantas multas, como conduzco mucho, soy una ciudadana ejemplar, lo intento ser, menos con los radares, porque, vamos, las arcas del Estado han recibido unos cuantos dineritos míos. Pero estoy poniendo en riesgo no solo mi vida, la vida de otra persona. Por lo tanto, tengo que pagar por ello. Y en los bares, por ejemplo, ya no se fuma desde el año 2010, ¿no? Y ahora se ha normalizado absolutamente todo esto. ¿Por qué? En ese momento yo sigo siendo fumadora, por desgracia, pero en ese momento también lo era, y había muchísima gente que decía, no, ¿y mi derecho a fumar? Claro, yo me fumaba mi tabaco más, como trabajaba de camarera, no sé cuántas cajetillas, puros, o sea, bueno, Montecristos, Farias, de todo el mundo, aquello era una barbaridad, ¿no? Y hoy en día las criaturas ni se les pasa por la cabeza que eso puede ser así, porque no lo han visto nunca. La ley educa. Hay gente que dice, ya, pero no se prohibió fumar en todas partes. Digo, ojalá se prohíba en todas partes, así ya va a ver si lo dejo de una vez. Pero se prohibió en aquellos espacios donde afecta la salud de terceras personas, ¿vale? Y este es motivo suficiente para multar a los puteros, porque los puteros nos enferman. Si solo queremos ir por ahí, hay más motivos, ¿sí? Pero necesitamos una ley que diga lo que está bien y lo que está mal, porque en democracia los derechos y la integridad de todas las personas han de ser garantizados y respetados, y solo así lo vamos a poder lograr, persiguiendo todas las formas de proxenetismo, desincentivando la demanda, multándolos, y somos bastante generosas, porque yo creo que deberían de ser tratados al igual que cualquier otro agresor sexual, porque si no, esto de alguna forma reproduce la idea de que las putas son menos mujeres. Entonces, pero bueno, vamos a empezar por la multa. Me encantaría que esas multas llegaran a sus casas. Yo creo que las mujeres nos merecemos saber con quién compartimos nuestro día a día y nuestra vida, para empezar. Y después la formación, ¿vale? A todos los profesionales y funcionariado y todo lo que, bueno, generaciones jóvenes y no tan jóvenes. Y después políticas públicas destinadas a la prevención, protección y reparación integral de las víctimas, ¿vale? Nosotras por derechos no entendemos el derecho de pagar impuestos por ser penetradas por todos los agujeros por hombres a los que no deseamos sexualmente. Entendemos la renta básica, que es un primer paso, ni mucho menos quedarse ahí. El acceso a la vivienda, la formación, la terapia, el asesoramiento jurídico, el acompañamiento psicosocial, papeles, trabajo, eso es lo que entendemos por derechos. Y ya para cerrar voy a decir que aquella gente que esté preocupada por las que quieren, que dejen de preocuparse, porque no les va a pasar nada. Las que quieren van a poder seguir haciéndolo tranquilamente, nadie se va a meter en la casa de nadie, ninguna feminista abolicionista o ninguna trabajadora de Hacienda o de la policía va a estar en la puerta de cada una de nosotras para ver con quién estamos en la cama, cuánto dinero teníamos antes y cuánto después en la cartera. Sin embargo, si esto llegaría a ser considerado un trabajo, que lo dudo mucho, porque el movimiento abolicionista, el movimiento feminista aquí es muy fuerte, no vamos a permitirlo, en ese momento sí se metería Hacienda en nuestra cama. Y no sé, pero a las que nos apetece tener sexo por placer y diversión, no sé si seríamos consideradas
de alguna forma competencia desleal o algo por el estilo, ¿no? De meternos en otros, o tener que emitir una factura libre de impuestos o tal, porque no es una actividad económica, simplemente lo hago por placer, ¿no? Bueno, es como un chiste, pero de verdad que si lo aplicamos así, tal. Y aparte de eso, a mí me da absolutamente igual que haya mujeres que quieran, sí, ¿por qué no va a haber? Sí, las hay, a ver las haylas, como quien dice, pero por mucho que ellas quieran o consideren que es lo mejor que pueden hacer, porque no quieren trabajar 8 horas o 12, me da igual, por 1.000 euros o por 1.500 en el mejor de los casos, y prefieren abrirse de piernas, bueno, pues que sigan haciéndolo. No vamos a legislar en base a lo que a alguna a nivel individual le viene bien, si eso alimenta la desigualdad estructural, no solo entre mujeres y hombres, sino también entre clases sociales, porque vamos a ser las mujeres más empobrecidas y más vulnerables las primeras en la lista. Pero ahí no acaba todo, porque ahora los puteros quieren producto autóctono, kilómetro cero, consumo responsable, y son nuestras hijas las que son captadas a través de Instagram, OnlyFans y todas estas redes sociales, y caen en estas redes, porque los proxenetas ya no van a ningún país, ya por vigilar las redes sociales ya tienen a esas niñas, caen principalmente porque socialmente no tenemos un discurso, las feministas sí, pero socialmente no existe un discurso contundente hacia lo que representa la prostitución, dejar de banalizar con todo lo que representa este sistema criminal. Ese día igual nuestras jóvenes van a tener herramientas para poder analizar aquello que se les vende como libertad, como plenitud, como emancipación. Por lo tanto, esta es la invitación que siempre lanzo, de seguir, porque muchas veces me dicen, ¿qué estamos haciendo mal? Digo, no, las feministas no estamos haciendo nada mal, lo estamos haciendo todo bien en el sentido de que nos estamos dejando la vida literalmente en ello, ¿vale? Lo que hace falta es una sociedad que se comprometa con los derechos humanos, con la democracia y con los avances hacia ese mundo que deseamos que sea mejor del que nos hemos encontrado. Así que bueno, ya está, muchas gracias, que me llega ya mi tiempo. Sí, aquí estamos las feministas.